Estados Unidos y Reino Unido lanzaron ataques contra objetivos de los rebeldes hutíes en Yemen luego de que el grupo atacara buques pertenecientes a ambos países en el Mar Rojo el día martes, en el peor ataque desde el inicio de la guerra en Gaza. Sudáfrica acusó a Israel de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, esto por sus ataques contra los palestinos tras la arremetida de Hamás el 7 de octubre. La Corte examinará si otorga o no medidas provisionales como el cese de hostilidades en Gaza. Sigue la crisis de seguridad en Ecuador. El presidente Daniel Noboa anunció sus planes para construir 2 nuevas cárceles de alta seguridad. Noboa declaró una guerra contra el crimen organizado, que aún tiene en su poder a 178 funcionarios de penitenciarías. Tenemos detalles. Bienvenidos a esta nueva edición de noticias aquí en France 24 en español. Soy Jorge Hurtado. Estados Unidos y Reino Unido lanzaron ataques contra varias ciudades controladas por los rebeldes hutíes en Yemen, respaldados por Irán. Los ataques fueron confirmados por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak. Las fuerzas de Australia, Bahrein, Canadá y Países Bajos también participaron para aportar datos de inteligencia y apoyo logístico. Biden afirmó que no dudaría en tomar nuevas medidas. Es la primera vez que se lanzan ataques contra el grupo desde que comenzaron las hostilidades de los hutíes contra el transporte marítimo internacional en el Mar Rojo a finales del año pasado. Los hutíes sostienen que atacan para conseguir que Israel ponga fin a la ofensiva en Gaza. El líder de los hutíes había advertido que cualquier ataque de Estados Unidos contra los hutíes de Yemen no quedaría sin respuesta. Estos operativos son una respuesta directa a los ataques sin precedentes de los hutíes a embarcaciones internacionales en el Mar Rojo, incluyendo el uso de misiles balísticos antibuques por primera vez en la historia. Estos ataques pusieron en peligro a personal estadounidense, a marineros civiles y a nuestros aliados, y pusieron en peligro el comercio y afectaron la libertad de navegación. Entre tanto, la tensión aumenta en el Golfo de Omán. Irán confirmó haber tomado el control del buque petrolero San Nicolás que transitaba por esa zona. En un comunicado del ejército iraní citado por la agencia Fars, las Fuerzas Armadas de Teherán señalan que se trata de una respuesta a la incautación de petróleo iraní por parte de Estados Unidos el año pasado. La Casa Blanca condenó los hechos y pidió la liberación del petróleo y de su tripulación. En otras noticias, la Corte Internacional de Justicia procesa a Israel por presunto genocidio en la Franja de Gaza. La denuncia interpuesta por Sudáfrica acusa al Estado israelí de una ofensiva con carácter genocida contra la población palestina. Ocurre cuando la guerra entra en su cuarto mes, sumando más de 23.400 personas muertas en el enclave palestino. Luis Muñoz nos amplía. Sudáfrica acusó a Israel de genocidio. Pidió a la Corte Internacional de Justicia la suspensión de la campaña militar en la Franja de Gaza y dijo que su objetivo es destruir la población palestina. Durante los últimos 96 días, Israel ha sometido a Gaza a lo que se ha descrito como una de las campañas de bombardeos convencionales más intensas en la historia de la guerra moderna. Israel tiene una intención genocida contra los palestinos en Gaza. Esto se desprende claramente de la forma en la que se lleva a cabo el ataque militar de Israel. Sudáfrica señaló en la audiencia el desplazamiento masivo del 85% de la población de Gaza, la crisis humanitaria que vive el enclave y las declaraciones de ministros y funcionarios israelíes en los que han hablado de los palestinos como subhumanos, así como los llamados a que estos sean reemplazados por colonos israelíes. Israel calificó de hipocresía el caso. Aquí está la nación que se enorgullece de ser antirracista pero brinda apoyo legal a Hamás. Es una parodia de la historia. Una salida de La Haya con gran movimiento este jueves, a favor de la causa palestina. Si perdemos este caso, Israel puede hacer lo que quiere y demuestra que está por encima de la ley. Pero también a favor de Israel. Creo que es una vergüenza que Israel, que está haciendo todo lo correcto y ha sido atacado por Hamás, se enfrente ahora a un proceso judicial. El viernes Israel se tendrá que defender de si la guerra en Gaza es un genocidio o si se ha preparado el terreno para cometerlo. Se espera que la Corte Internacional emita su veredicto sobre el pedido de cese de hostilidades a finales de mes, aunque la Corte
tampoco tiene los medios para hacer cumplir sus decisiones. Y justamente en terreno continúa la ofensiva. Al menos 9 personas murieron tras un bombardeo israelí dirigido contra una casa en Rafah, la ciudad del sur de la Franja de Gaza y fronteriza con Egipto. Según la Media Luna Roja Palestina, varios heridos fueron trasladados al hospital Al-Nahar para recibir atención. Los ataques sobre la Franja de Gaza matan en promedio a 250 personas al día, según reveló un informe de la ONG Oxfam. La cifra, asegura el organismo, no tiene precedentes en ningún otro conflicto del siglo XXI, por lo que pidieron un cese el fuego. Y en ese contexto, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, insistió en la solución de 2 estados para acabar con la guerra. Esto fue lo que dijo al terminar su gira por Medio Oriente y luego de reunirse con el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, aunque no dio muchos detalles. Escuchemos. Si se sigue el primer camino, si construyes esa integración, si traes a Israel, si haces los compromisos necesarios con la seguridad y te mueves por el camino hacia un Estado palestino, esa es la mejor manera de aislar, marginar a Irán y a los representantes que están causando tantos problemas para nosotros y para casi todo el mundo en la región. En noticias de la región, en Ecuador, en medio de la crisis de seguridad sin precedentes, el presidente Daniel Noboa dio más detalles sobre una de las promesas que hizo en la campaña presidencial del año pasado, construir 2 megacárceles al estilo de El Salvador, y ya tiene los diseños aprobados para la construcción. En Perú también intentan que la violencia no los invada e iniciaron operativos en las cárceles de ese país. Les contamos más en el siguiente informe. Estructuras modernas, elementos tecnológicos y guardias con el rostro cubierto son algunas de las características que muestran las 2 nuevas cárceles de máxima seguridad que construirá el gobierno de Ecuador como parte de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico que afecta al país. Hoy presento los diseños aprobados para la realización de los centros de privación de libertad en Pastaza y Santa Elena. Contarán con las siguientes características: módulos de supermáxima, máxima y alta seguridad, inhibición de señal celular y satelital, triple seguridad perimetral. El anuncio se presenta en medio del conflicto armado interno anunciado por el gobierno tras una nueva crisis carcelaria en Ecuador. Los nuevos centros tendrán capacidad para resguardar a 736 reos en un país que cuenta con una población carcelaria de más de 30.000 privados de libertad, de acuerdo con el censo penitenciario del año 2022. Este es un paso más para poder controlar al terrorismo y al crimen organizado, que necesita ser reforzado con leyes más duras, jueces honestos y la posibilidad de extraditar a los más peligrosos. Lo ocurrido en Ecuador obligó a otras naciones a tomar medidas. En Perú, las autoridades iniciaron requisas en los centros penitenciarios. Se trata de un operativo que se viene realizando en los 68 establecimientos penales a nivel nacional. Y no tenemos ningún impedimento para controlar a la población penal a pesar de los niveles de hacinamiento y de las limitaciones que tiene la institución. Las medidas implementadas en los países sudamericanos imitan lo realizado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para controlar y disminuir la acción del crimen organizado en esa nación centroamericana. La organización Human Rights Watch publicó su informe mundial 2024. En él resalta la necesidad de evitar lo que considera dobles estándares en la respuesta de la comunidad internacional ante las atrocidades, en referencia a la respuesta en Ucrania frente a la de los territorios palestino y Sudán. Nos acompaña desde Montevideo Juan Papier, subdirector de la División para las Américas de ese organismo. Juan, bienvenido aquí a France 24. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, le pregunto cómo evidencia su organización este doble estándar. Lo que hemos visto es que frente a los crímenes de guerra cometidos por la Rusia de Putin en Ucrania se han desplegado todas las medidas con las que cuenta la comunidad internacional para acoger a los refugiados, para que se investiguen estos casos en la Corte Penal Internacional, para que se avancen procesos en la Corte Internacional de Justicia, se creen mecanismos especiales de la ONU. Y esas fueron decisiones correctas, acertadas, que muestran que existen enormes herramientas para responder frente a las crisis. Ahora lo que corresponde es que esas herramientas también se utilicen en otras situaciones de similares atrocidades. Por ejemplo, frente a lo que está ocurriendo hoy en día en Palestina, o lo que ocurre en crisis que son menos conocidas, como la crisis en Sudán, o en situaciones también en América Latina,
como la crisis horrorosa que se vive en Haití. Lo importante es que la comunidad internacional utilice estas herramientas siempre que haya crímenes atroces y que no haya dobles estándares, dobles raseros, que no se traten estas situaciones de forma distinta por el color de piel, por las inclinaciones ideológicas o el motivo que fuera. Siempre deben centrarse la respuesta internacional en proteger a las víctimas y evitar las violaciones de derechos humanos. Bueno, el informe habla del aumento de líderes populistas en las democracias consolidadas. ¿Cuál es su balance, por ejemplo, en América Latina? En América Latina, uno de los grandes desafíos que tenemos es el aumento del populismo. Lo vemos en fenómenos autoritarios como Nayib Bukele, que va camino a convertir a El Salvador en un estado policial. Y lo vemos en fenómenos, por ejemplo, probablemente del presidente Milei, que acaba de comenzar su gobierno en la Argentina. Son fenómenos de presidentes que aprovechan su popularidad para intentar debilitar, erosionar, desmantelar las instituciones democráticas, que se van a veces contra la prensa, que se van contra las organizaciones de la sociedad civil y con ello pueden debilitar la democracia. Es un fenómeno que en América Latina ha existido con Chávez, que ha existido con Fujimori, que existe hoy en día con Andrés Manuel López Obrador y que es una de las grandes amenazas que hay en la democracia hoy en día en nuestra región. Juan, me quedan unos 30 segundos para hacerle una última pregunta. ¿Qué importancia tiene la rendición de cuentas en ese sentido? Es fundamental. Que haya justicia, que haya investigaciones es fundamental para que no se repitan estas atrocidades. Es fundamental que haya mecanismos internacionales, extranjeros, para que se investiguen las violaciones de derechos humanos y garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia y que estos hechos no sigan ocurriendo en nuestra región y en todo el mundo. Juan Papier, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en France 24. Lo esperamos en una próxima ocasión. Muchas gracias por la invitación. Vamos a cambiar de tema. En Estados Unidos, la defensa del expresidente Donald Trump presentó los argumentos finales en el proceso en su contra por fraude civil en Nueva York, mientras la Fiscalía busca casi $370 millones en multas al expresidente acusado de inflar el valor de su patrimonio neto ante los bancos para obtener beneficios. Trump, el favorito para la nominación presidencial republicana, lo niega y afirma que el caso es una cacería de brujas. Nuestra corresponsal en Nueva York, Mamen Salas, nos informaba previamente. Ha sido desde luego una jornada muy tensa desde primera hora de la mañana, cuando el juez que lleva este caso, Arthur Engoron, ha recibido una amenaza de bomba en su propia casa. La policía se ha desplazado hasta allí. Finalmente todo ha quedado en un susto, pero esa tensión ha venido marcándose a lo largo de todo el día en esta jornada en la que las partes han presentado los alegatos finales de este proceso, que ha durado alrededor de 2 meses y medio y por el que han pasado cerca de 40 testigos. Donald Trump le había pedido al juez decir unas últimas palabras hoy, pero el juez no se lo había permitido porque no se habían puesto de acuerdo en que Donald Trump iba a respetar y no iba a insultar al personal judicial, pero al final le ha dejado 5 minutos de tiempo para que dijera esas últimas palabras en este proceso sin insultar al personal judicial, algo a lo que Donald Trump no ha hecho mucho caso. Ha dicho que esto era una caza de brujas política, que al que tendrían que pagarle es a él por soportar todo este proceso, y además ha dicho que él es un hombre inocente que está siendo perseguido por una persona que aspira a conseguir un cargo, ha dicho refiriéndose a la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James. Hoy hemos escuchado a ambas partes poner ya sobre la mesa esas últimas palabras defendiendo sus posturas. Los abogados defensores de Donald Trump han intentado que Donald Trump no tenga ningún tipo de penalización, por lo que ellos dicen que son unos errores contables irremediables. Por su parte, la fiscalía ha dicho que no, que Donald Trump era muy consciente de que estaba alterando el valor de su patrimonio, de esos edificios y esas posesiones que tiene aquí en el estado de Nueva York para conseguir unas ventajas fiscales, y por eso pide una multa de $370 millones, además de no volver a hacer nunca más, de no permitirle ni a él ni a su organización volver a hacer nunca más negocios aquí en Nueva York. El veredicto se espera que se conozca a lo largo de este mes, antes de que termine enero. Llegamos al final de las noticias, pero antes queremos recordarle que usted puede seguir en tiempo real todo lo que está ocurriendo en la actualidad global, específicamente en la cobertura que tenemos en nuestro sitio web a través de www.france24.com. Ahí podrá abordar un poco más lo que ocurre en Ecuador, también esta nueva crisis que está estallando en Medio Oriente. Mientras tanto, los dejamos con la programación regular de France 24 en español.